rueda de prensa súper especial. Yo ya le he contado a David lo que voy a estar contando y lo voy a contar solo en español para que no tengamos que coger tanto tiempo y mejor le dedicamos el tiempo a escucharle a él realmente. David Shore está con nosotros, le conocéis perfectamente, recibe, como bien sabéis, esta noche nuestro premio honorífico South International Series Festival, junto con María Dames, que lo recibió el viernes, y Jan Jamal, que lo recibirá el miércoles, nuestros 3 premiados de la edición de 2024. Y permitidme que os cuente la historia de David, porque es además muy interesante, pues se sirve de pie para hacerle alguna pregunta sobre su giro en su carrera. David nació en Canadá, en una ciudad que se llama London, precisamente, y originalmente era un abogado que decidió un día irse a Los Ángeles. En Los Ángeles ha estado trabajando como guionista y productor durante los últimos 20 años. Como bien sabemos, es el productor ejecutivo y el co-showrunner de la serie Good Doctor de ABC, de la que hay 7 temporadas, solo 7, only 7 seasons for The Good Doctor. And it's the final one, que es una pena que solo haya 7 y que se haya acabado ahí. Antes había hecho House, esa serie médica americana que fue un punto de inflexión en la trayectoria previa de las series y que realmente cambió el panorama de las series de medicina en Estados Unidos. The Host fue creador y showrunner, estuvo en Fox y tuvo 8 temporadas. Su trabajo en House le valió varias nominaciones a los Emmy y de hecho un premio Emmy a Mejor Serie Dramática. Ha recibido también el premio Emeritus, el Peabody Award y el premio del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, que, como sabéis, es una institución muy bien asentada en ese país, como tuvimos noticias tras la última huelga en la que realmente también cambiaron la trayectoria de la producción cinematográfica. Pero no solo eso, no solo guionista y showrunner, sino que es productor de series que vais a reconocer enseguida: Sneaky Pete, Battle Creek, Hack, otra que me encanta, Family Law, Beggars and Choosers and Law and Order. También formó parte del equipo de guionistas que ganó el Emmy por The Practice. Así que tenemos a un super guionista, un super productor, showrunner, al que le estamos, we're very thankful for you to come to Cádiz and be part of our festival. Thank you very much for being here. Y le cedo la palabra a nuestro director, porque él tiene cosas que preguntarle a David. Muchas gracias. Thank you very much. Nos han reñido, ¿eh? We were telling him off. David, thank you very much to be here with us and to participate in this Rising Festival, you know, but dedicated only to the series. It's one of our identity marks. And, well, that's a question that is very curious. You have started with The South. ¿Es okay? Due south. Yeah. Yeah. Bueno, esto quiere decir rumbo al sur. So, you are directed to the south. Yes, there you go. And so, here I am. There was a premonition of the future, of your future. Okay. Bueno, sí, I changed to the Spanish for the translation. Well, the first question is, ¿seguimos en una época dorada para las grandes series después del parón de la producción durante la pandemia? So the first question from Joanne is, do you think that we're still in this golden age of series after the huge interruption stop that we had during the pandemic? Yes, I hope so. Oh, I so hope so. So much. I'm so happy that you're doing a festival. We need more of that. Yeah. TV is great. For years and years, I would go to the movies and walk out thinking, there's good movies out there, but I'd walk out thinking I could have had a better entertainment experience just staying home watching an hour of so many good television shows out there, and there's not enough groups doing this for TV, so thank you. Same party, you know? Yeah. There are really, and it's becoming universal as well. Yeah. It's so many great shows are coming from so many different places, yeah. And you've seen that in Spain where shows have taken off around the world, and I think as long as we've got
good storytellers out there telling good stories, and I think there's more opportunities now than ever before. But we're in for the moment, it's not great. For, you know, in this exact moment, I know everybody's watching every dime and every, you know, and just, there's just such caution out there. Everybody's so scared. And we just, I hope we just have to get through that, because there is a market. People love watching these shows, and as long as they do, there's going to be money to be made from it, which means people are going to keep making them. Gracias. Pues la respuesta a la pregunta de Joan es que sí, que espera, sobre todo, que comience esta era dorada del mundo de las series. Y dice que está muy contento de que tengamos este festival dedicado exclusivamente a las series, porque es realmente necesario contar con este tipo de festivales. Y él dice que siempre, y le encanta que las series hayan tomado este rumbo de apogeo, porque él siempre, cuando iba al cine, veía una película y decía, sí, esto es estupendo, me parece muy bien, pero me encantaría que hubiese más series que yo pudiese ver en casa, tranquilamente, un capítulo de 1 hora en mi sofá. Y hay series muy buenas, pero me gustaría que hubiese más, nos dice David. Y no había gente suficiente haciendo series buenas. Pero afortunadamente ahora sí, ahora hay muchas más series además que se están haciendo en todas las partes del mundo, series que son universales. David sabe que hay series españolas que están viajando muy bien, que están yendo a otros mercados. Y además, si hay buenos narradores con buenas historias, pues evidentemente hay opciones para hacer estas series. Respecto a la situación actual del mercado de las series, nos cuenta que ahora no está tan bien como debería, y nos cuenta que la gente está muy preocupada por el dinero en los presupuestos, y nos cuenta también que la gente toma un ángulo de mucha cautela a la hora de financiar o producir una serie. Pero también nos cuenta que él considera que esto pasará y que llegará un momento en el que empiecen a hacerse más series porque realmente hay un mercado para ellas. Okay. Second question. Micro, Joan. ¿Perdón? Micro. Sí. La huelga de los guionistas tuvo que ver con la regulación de la inteligencia artificial. It's a good question. Y se llegó a un acuerdo. ¿Se está cumpliendo ese acuerdo? Porque es un acuerdo un poco confuso. No sabemos muy bien a qué se ha comprometido cada parte. Entonces, ¿se está cumpliendo ese acuerdo en la industria de Los Ángeles, de Hollywood? The strike. Okay, so there was a strike of scriptwriters on the regulation of artificial intelligence, and we know that there's been an agreement that both parties came up with, but the questions are both parties actually complying with the agreement? Because it's a bit ambiguous and it's not very really clear what each party is supposed to do and commit to do. So are they actually putting into force this agreement? So first of all, I apologize for not speaking Spanish or any other language other than English. That is, I'd like to say I'm an ugly American, but I'm an ugly Canadian. I feel more comfortable with that. And thank you for translating. It tends to be pithy. My talking goes on and on. In answer to your question, I was involved with the Writers Guild. I was a representative of the Writers Guild on the negotiating committee. I don't know what the future is going to be in terms of artificial intelligence. What I do know for sure is it's something that we all should be cautious of and be aware of and just have to be all over. So I don't know what the Writers Guild's done since the agreement was implemented. I don't know what the future is going to hold. I know that's just going to be something we're going to have to all be all over in the future. Thank you. Pues nos cuenta, en primer lugar, David se disculpa por no hablar español, ni ningún otro idioma, nos dice. Podría decirse que soy el típico americano feo, pero en realidad soy canadiense, así que digamos que soy un canadiense feo, nos cuenta en ese sentido. Y también se disculpa, porque dice que se disculpa por enrollarse un poco al hablar. Dice, yo escribo guiones con muchísima precisión, pero cuando me pongo a hablar tiendo a enrollarme un poco. You very much apologized for the way you talk, because it's great. Nos cuenta que no
no sabe qué va a ocurrir con la inteligencia artificial. Lo que sí sabe con toda certeza es que tenemos que tener mucha cautela respecto a la misma, tenemos que ser muy conscientes de lo que es y los riesgos que entrañan, y sobre todo tenemos que estar muy pendientes de la inteligencia artificial. Él nos cuenta que formó parte del comité de negociación del Sindicato de Guionistas Americanos, que acuerdo que firmaron. Tampoco sabe. Su conclusión es que tenemos que estar muy pendientes de los efectos de la inteligencia artificial. Okay, thank you. Dos cuestiones más. Una primera, en Estados Unidos hay una gran industria de series, es la gran cultura de las series, y también hay una gran cantidad de público que habla español. ¿Cómo se ve desde Hollywood ese público que hay en español en Estados Unidos y qué posibilidades de coproducción con España se ven desde Estados Unidos? The question is, the United States is obviously the series industry, the series market, and there is a huge serious culture in your country. And there is also a huge Spanish-speaking population. So the question is, how does Hollywood see Spanish language series? Are they considering or exploring co-producing with Spanish producers for Spanish language series? As far as yes, I believe so. They wouldn't be reaching out to me on that front, unfortunately. But I know that that's becoming, it feels to me like that's becoming more and more in their mind. And I know they have done some series, some co-productions in Mexico that are Spanish language, that or even in America, I think, that are in both languages. Translations, or just part of it is Spanish language, and some of them very much Spanish language for Americanized, because as you say, there's a huge portion of the American audience that's Spanish speaking. We actually did an episode, I'm going to comment on something. We did an episode of The Good Doctor. Yeah. I'm going to let you translate that up so far, and then I'll tell my story, okay? Thank you. La respuesta ha sido que sí, que cree que hay un importante mercado de series en español en Los Ángeles, y nos dice, pero claro, por desgracia no se van a poner en contacto conmigo para hacer esas series, ¿no? Pero dice que sí, que sabe que en Hollywood tienen muy en mente realizar series en español, que se han hecho con producciones con México, e incluso producciones en Estados Unidos que se han hecho en los dos idiomas sin traducción. Dice que sí, que en Estados Unidos realmente hay un público grande, además, que va a ver series en español, y nos va a contar sobre un capítulo de The Good Doctor en el que había algo de español. Go ahead. So we did an episode of The Good Doctor where they went on a medical mission to Central America and Nicaragua. Thank you. And Freddie Highmore, who plays Dr. Sean Murphy, actually speaks fluent Spanish, yep. So we took advantage of that, and his character spoke it. But so there was a fair bit of the episode that was in Spanish, and we made a point of not dubbing it or subtitling it. So we actually have conversations that take place completely in Spanish that Americans will not know exactly what's going on. It was very interesting for me to watch it, and we chose to not subtitle it. I felt, number one, I felt if you don't speak Spanish, I felt like you should experience it as they were in a different culture. Yeah. I thought that was part of the story, was they were in a different culture, and when they're in that different culture, when the people in the scene don't understand what's going on, some of them, most Americans should be feeling it the way that our characters felt it. And if you didn't spend the time to learn Spanish, you get a little punished. But I also felt like the context relayed so much, and the performances relayed so much the way it was filmed. I thought there was nothing lost by doing it that way. So I was very proud of that episode in particular. La respuesta ha sido, bueno, sobre este capítulo de The Good Doctor en el que el equipo médico del hospital se va a una misión médica a un país de Centroamérica, y el protagonista que interpreta a Sean Murphy, que habla español, pues rodó un montón de escenas en español mientras que estaban en Centroamérica, y es un capítulo en el que hay una gran parte de español, y decidió intencionalmente ni doblarlo ni subtitularlo porque quería mostrar en este capítulo la experiencia que es de no enterarse de lo que está
está pasando porque están en otra cultura y están hablando español, ya que era importante para la población americana que se pusieran en los zapatos de saber qué es estar en otra cultura, no enterarse y ir a otro país y no saber lo que está pasando. Era un poquito de advertencia a los americanos de que si no aprenden otro idioma como el español, pues tienen ese castigo de que no saben lo que está ocurriendo. Joan, creo que hay una preguntilla del público. No sé si quieres seguir tú o abrimos. Quiero hacer una última pregunta. Por supuesto. Quiero hacer una última pregunta y luego me voy a ausentar porque tengo otra actividad, de manera que... pero sí quiero hacerle la pregunta tan sencilla como ¿qué sensación tiene al recibir este premio en este festival de Cádiz y dedicado a las series y con un acento especial en la producción española? So his final question, because unfortunately he's apologizing and he has to go, is specifically how you feel about receiving this honorary award in Cádiz in a series, in a festival that is devoted to series and with a real focus on Spanish language series. So how do you feel about the award? It was just an excuse to come to someplace beautiful. Dice, para mí el premio ha sido solamente una excusa para poder venir, la verdad. It's very, look, as I said at the beginning, I'm very happy you're doing this. I am very honored to be the recipient of it. It is a thrill to be here. It is a thrill to be supporting something like this and being a part of something like this. But it's also when somebody invites you to come to Spain, you don't say no. So. Thank you very much. Thank you very much. Nos cuenta David que ya una nota un poco más seria dice, como dije al principio, estoy contentísimo de que estéis haciendo este festival en Cádiz solo sobre series y me siento muy honrado de recibir el premio y además estoy encantado de estar aquí en Cádiz para apoyar y participar en un festival que es solo de series. Pero en fin, al fin y al cabo en la vida cuando alguien te invita a ir a España es que no dices que no, básicamente. So thank you very much. Thank you. Thank you. Por las preguntas. No, wait here. He's leaving, but they have questions. Okay. John. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola. En los últimos días hemos visto en Estados Unidos cómo diarios, periódicos considerados tradicionalmente progresistas han declinado apoyar a la candidata demócrata. Dicen que porque sus empresarios, sus dueños, tienen miedo a una reacción perjudicial para ellos en caso de un triunfo de Donald Trump, ¿no? Mi pregunta es, ¿en Hollywood hay también ese miedo? Hollywood mayoritariamente se ha decantado por Kamala Harris. ¿Puede de alguna manera afectar un triunfo de Trump al trabajo que hacen ustedes? In the United States, in the last few days, we've been watching how there are some newspapers that are talking about how big companies, newspapers that were in the past progressive, and they have not endorsed Kamala, and because they are somehow afraid of what can happen, and there's been this controversy that we've been watching going on in the US, because the owners of the newspapers were afraid, and there was some sort of fear of the election result. Is that fear also appearing in Hollywood? We know that Hollywood mostly, generally, is supporting Kamala, but do you think or do you feel in Hollywood that Trump's victory can have a negative impact on your industry? I hope not. I mean, that's the short answer is, I mean, any time any industry, whether it's the press or the entertainment industry or any industry, is operating out of fear, that's obviously not a good thing. I haven't seen it in the past in other circumstances. This seems new. This seems different, but I don't think so. I think that people who are telling their stories are going to keep telling the stories they want to tell, and hopefully they're telling them responsibly and honestly.
La respuesta, John, es que dice que espera que no, que en cualquier momento en la historia en el que la prensa o la industria del entretenimiento sienta miedo o funcione por miedo, eso hay algo que está mal, no está nada bien que funcionen por miedo. Pero ahora es algo inaudito en Estados Unidos, algo que no había ocurrido nunca antes, es nuevo, es diferente, pero él tiene la esperanza de que la gente que quiere contar sus historias lo seguirá haciendo con responsabilidad y con honestidad, independientemente de lo que ocurra. I really don't think I'm being naive here. I hope I'm not. I'm not a naive person. I wrote Dr. House. There's some cynicism inside me. But this is new, so we're going to learn as we go forward. But I don't think so. Estoy siendo ingenuo, porque es que además tampoco soy ingenuo. De hecho, yo escribí House y hay bastante cinismo en la serie, entonces no lo soy. Solamente quiero deciros que esto es algo nuevo y que vamos a tener que ir aprendiendo sobre la marcha, a ver qué pasa. Una pregunta por ahí. Espera un segundito que te lleven el micro. Hola, buenos días. Soy José Antonio López del Diario de Cádiz. Ha hablado antes de las series, del carácter universal de las series. Creo que ha dicho de cada. Me quería saber qué piensa de ese carácter universal, si esas claves de universalidad en una serie son fundamentales hoy en día o desde el punto de vista más local, más regional, o la universalidad de las series es importante, tan importante para que triunfen, sobre todo. Gracias. This gentleman is from the local newspaper, from Diario de Cádiz, and he mentioned earlier that there are more and more universal series, that there are making series that can be watched all over the world, and he would like to ask you, is it an essential factor or a need for a series to be universal, for it to be successful, or can local shows narrated from a very local approach still be successful? Or is this universality a must in a series? No, yes and no. Local shows can succeed. What I'm referring to is more, I think there's with House, I didn't write it for the world. I just wrote an individual. And the same thing with The Good Doctor. I didn't think of it in terms of, are people in Spain going to be watching it, to be honest? I was hired by an American network to do an American TV show, but I didn't think just America either. I think even if you're doing a local show, if you're doing a good local show, you will find that you're dealing with universal themes. And I'm not talking about, global trade. I'm talking about what it means to be a human being interacting with other human beings. And that is something that people around the world are going to watch, and it's going to ring true to them, even if it's just in your own backyard. Sí y no. Dice que lo que quería decir es que para que las series tengan éxito pueden ser o no universales. De hecho, él nos explica que cuando él escribió House, no escribió House pensando en que se fuese a ver en otros países. Él escribió House pensando en el personaje individual de House y cuando escribió The Good Doctor tampoco se puso a escribirlo pensando a ver qué piensan en España sobre qué opinan sobre The Good Doctor. Dice que él fue contratado por una empresa americana y escribió la serie tal y como la veía, pero tampoco la escribió solo para el público americano. Y él considera que cuando se trata de una serie local, si la serie local, que habla desde un enfoque más reducido, si es buena, la temática finalmente se hace universal. Pero no está hablando de temática tipo el comercio global, no. Está hablando de temáticas muy específicas como cómo los seres humanos interactúan entre el uno y lo otro, ¿no? Que al fin y al cabo, si es una serie local, le puede llevar verdad a cualquier persona esté donde esté.
Y si no hay más preguntas, esa va a ser la última. Hola. Marcos Méndez de Bertele. A mí me gustaría saber por qué el toque médico. O sea, precisamente con algo que es tan específico, tan difícil de comprender, es con lo que él ha conseguido que dos series sean increíblemente globales, que todo el mundo estemos detrás de ellas y que nos creamos que somos médicos. Pero es algo muy complicado. He's a journalist from Bertele, and he said, why did you choose medical theme? Because now it's like a completely different topic and nobody understands it. And now after we've been watching your series, we all think that we are doctors and we all think that we can talk like doctors and it's become really global. Why did you choose medicine? Medicine chose me. I didn't do it. I studied law. I know nothing about medicine. After 15 years of doing medical shows, I still know nothing about medicine. People, that part of the show I forget as soon as the episode's over, sometimes slightly before that. Medicine, we see a lot of medical shows on TV. There's a reason we see a lot of legal shows on TV. There are stakes, somebody's going to live, somebody's going to die, somebody's going to be, in legal shows, are we going to achieve justice? Is somebody going to go to jail? Somebody we care about. To me, that's just the back. It was about people in difficult circumstances, or just people interacting with other people. It was about Dr. House's attitude towards the world. It was about the questions that Dr. Murphy was asking, not the medical questions. It allowed me to, I was saying this earlier today, it allowed me to just kind of draw the audience in with, oh my gosh, are they going to die? Are they going to die? And while they're sitting forward, I can tell the stories I really want to tell. Pues mira, yo no tenía ni idea de medicina. De hecho, yo he estudiado Derecho, no sé nada de medicina y después de estar 15 años haciendo series de medicina, sigo sin saber absolutamente nada de medicina. De hecho, esa parte se me olvidaba después de rodar cada capítulo o incluso antes de rodar los capítulos. La parte de medicina, yo era completamente inconsciente de ella. ¿Por qué he elegido medicina? Pues he elegido medicina porque a la gente le gusta mucho ver series sobre medicina o ver series sobre derecho o abogado, porque en esas series hay cuestiones importantes que están en juego, ya sea la vida de una persona, ya sea que si se hace o no se hace justicia, o si a esta persona la vamos a mandar a la cárcel o no. El hecho de que sea medicina es simplemente un telón de fondo y que no estamos hablando de si le vamos a salvar la vida o no, eso no es el tema central, sino de personas que están en situaciones difíciles, cómo interactúan las personas. Pues para House era contar cómo era su visión del mundo, para John Murphy era pues que hacía preguntas que iban mucho más allá y trascendían a la medicina. Y yo la medicina la he utilizado sinceramente para atraer al público, para atraer y captar su atención. Y luego cuando se ponían así en el sillón pendientes de lo que yo les estaba contando, aprovechaba para hablarle de otra temática que sí me interesa. We need to finish here, apparently, because they need to use it. Thank you very much. Y ayudarme a darle un aplauso a David Shore. This is for you. Thank you.